Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Estamos aquí, gracias al Señor, una vez más para dar continuidad a nuestro discipulado nivel 2. Hoy vamos a arrancar con la lección número 1, la lección que habla acerca de la iglesia de Jesucristo. Bueno, allí donde están, vamos primeramente a poner este tiempo en manos del Señor. Quiero que cierren sus ojos y demos gracias a Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor, esta hora, Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, que seas tú con tu Santo Espíritu descendiendo a través en este tiempo, en este momento, Señor, seas tú descendiendo en nosotros, Señor. Seas tú ministrando, Señor, a esta hora nuestras vidas, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Que seas tú, amado Padre, tomando el control de este tiempo, de esta reunión, Dios. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor, que eres único merecedor de ella, Dios. Hoy disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, para que tú, Dios Padre, nos guíes, para que tú nos ministres, para que tú nos redargullas, Señor, para que tú seas llenándonos de tu maravillosa enseñanza, Padre. Yo hoy bendigo a cada hermano que está aquí, Señor, en este tiempo, Dios, recibiendo esta lección, esta palabra, esta enseñanza, Señor. Padre, ábrele la mente, ábrele el corazón, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, tomando el control de sus vidas, Señor. Bendícelos, guárdales, Señor. Multiplícale, Señor, tú que conoces cada necesidad de ellos. Abastécele, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Y este tiempo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar entonces acerca de la iglesia de Jesucristo. Romanos 12:5, vamos a la palabra. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, así nosotros siendo muchos, nosotros somos un solo cuerpo. De esa manera nos ve el Señor, que somos un solo cuerpo en Él, ¿sí? De que cada uno tenemos una función. Ya lo vamos a ver más adelante. Efesios 4:15-16. Vamos a leer qué dice la palabra. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Jesucristo. Esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? O sea, reconocemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y nosotros somos el pueblo de Él, nosotros somos los miembros de esa iglesia, hacemos parte de esa iglesia y estamos sujetos a una cabeza que es Jesucristo. Amén. Entonces, el Nuevo Testamento habla de Cristo como ese cimiento estable. O sea, Él es nuestro fundamento principal. Él es el cimiento en el cual nos edificamos nuestra vida, edificamos la palabra, o sea, donde está cimentado toda la enseñanza de la palabra de Dios está cimentada en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Él es el cimiento estable de su iglesia, Cristo Jesús. Y todos los creyentes son pequeñas piedras probadas, edificadas en un santo templo, en el Señor. ¿Sí? Toda persona que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador, es miembro de este cuerpo denominado iglesia. De modo que la iglesia es más que una simple organización religiosa, ¿sí? Es un organismo vivo que tiene a Cristo como su cabeza viviente y su cabeza principal. Y la vida de Cristo vive en cada uno de sus miembros, en cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia, mis hermanos, no es lo que tradicionalmente conocemos cuando uno estaba en la iglesia tradicional, que uno decía, vamos para la iglesia. Y la iglesia la tomábamos o teníamos el concepto de que es el lugar, ¿sí? El sitio donde nos congregamos, o sea, el templo, ¿sí? No, hermano, la iglesia somos nosotros, o sea, nosotros hacemos parte de esa iglesia, por eso dice allí la palabra que somos piedra fundamental para el crecimiento y para el fortalecimiento de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo emplea por primera vez en el Nuevo Testamento el término iglesia, en Mateo 16:18. O sea, y allí dirigiéndose a Pedro como la primera
piedra individual puesta sobre la roca. O sea, ahí dice, sobre ti, Pedro, pues que Pedro significa roca, edificaré mi iglesia. Básicamente él es el primer cimiento. O sea, sobre él fue que Jesucristo fundamentó o inició su iglesia, ¿sí? Entonces, en esa piedra individual puesta sobre la roca, ¿quién es Jesucristo? Y vemos el cumplimiento de esta autoridad delegada sobre Pedro. O sea, sobre Pedro quedó ese privilegio, quedó esa labor, esa función, esa gran encomienda de empezar la iglesia. Entonces él tuvo el privilegio de ser el primer hombre en predicar la salvación de Jesús. O sea, él empezó a formar lo que es la iglesia que conocemos hasta después de 2000 años acá, después de la muerte de Jesucristo. Allí se fundamentó la iglesia, esa es la iglesia primitiva, o sea, porque Pedro empezó a hacer la labor, empezó a predicar, empezó a ganar almas. La Biblia habla de que él predicaba y se convertía en 3000, 5000, o sea, era por la unción y la presencia de Dios, o sea, Dios estaba con él, porque Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, y la iglesia somos nosotros, hermanos, para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué es la iglesia? Entonces, la palabra iglesia proviene del griego que significa, o del griego que se llama eclesía, ¿sí? Que quiere decir asamblea de personas que responden a un llamado, ¿sí? Eso significa eclesía, o sea, un grupo de personas, un conglomerado de personas, una asamblea, una reunión de personas que corresponden a un llamado, el llamado hecho por Jesús para venir a congregarnos. Iglesia denota un grupo de personas reunido en asamblea con Cristo en el medio. O sea, nosotros somos la iglesia y venimos y nos congregamos en el templo. En esa época de Jesús se llamaba la sinagoga. Sí, no, ahora nosotros tenemos un templo, un lugar donde nos venimos a congregar, pero la iglesia somos nosotros. O sea, ese templo sin nosotros, pues no tendría ninguna labor. Sería un cuatro paredes, digamos, una edificación vacía, sosa, porque nosotros somos la parte fundamental de Jesús, que Jesucristo, pues, sobre la cual fundamentó la iglesia. O sea, nosotros somos el fundamento, ¿sí? Entonces, y Él es la cabeza. La iglesia es aquel cuerpo de creyentes, o sea, esa es la iglesia, nacidos de nuevo que han sido unidos a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. O sea, la iglesia somos nosotros, ese grupo, para llevar a cabo su obra redentora de reconciliar un mundo perdido con Dios. O sea, es la función fundamental de nosotros como iglesia, es aumentar la iglesia, traer más piedras. O sea, que cada uno de nosotros somos piedra, parte fundamental de esta iglesia. Y la tarea es ir a conseguir, o sea, ir a ganar almas. Por tanto, ir a ser discípulos de las naciones. Eso fue la gran mandato, la gran comisión que nos dejó Jesucristo. Entonces, es traer, digamos, otras personas, otras vidas, otras almas, otras piedras para poder cimentar y hacer crecer esta iglesia, ¿sí? Y llegar a un punto en el cual podamos arrebatar en este mundo perdido, o sea, traer esas personas en reconciliación con Dios, ¿sí? Así como hicieron con nosotros. O sea, alguna vez alguien nos compartió y nosotros escuchamos ese llamado, vinimos a este redil y nos convertimos en parte de esta iglesia, en piedra de esta iglesia. Entonces, todos los discípulos de Cristo están unidos en una labor, teniendo cada uno un papel que desempeñar. O sea, cada uno tenemos un papel importante, una labor, una función importante en la iglesia como tal, en el reino de Dios, ¿sí? Por lo cual todos necesitamos trabajar juntos, mis hermanos, no divididos. O sea, el esfuerzo de cada uno de nosotros, independientemente a la labor que sea, viene en comunión. O sea, tiene que hacer una comunión, un trabajo mancomunado para llegar a un fin, ¿sí? Que es el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Entonces, trabajar juntos como un cuerpo de muchos miembros con Jesús como cabeza. Sí, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Así como el cuerpo, como nuestro cuerpo, o sea, tiene una cabeza, ¿sí? Y este cuerpo tiene muchos miembros,
sea, los pies, las manos, los dedos, bueno, cada parte, los brazos, todo, y cada uno tiene una función, o sea, cada uno de nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo nos sirven para algo, y cada uno es diferente, y cada uno es supremamente importante, ¿sí? Ninguno es menos que el otro. Y así debe ser en la iglesia. En la iglesia todos somos miembros y cada función, cada labor de cada uno de nosotros es sumamente importante. Ninguno es más y ninguno es menos. ¿Sí? Dice, en los propósitos de Dios existe una sola iglesia, conformada con todos los creyentes de toda lengua y nación. O sea, el propósito de Dios es una iglesia unificada. O sea, pues digamos, en este momento, en estos tiempos, vemos cantidad de denominaciones, cantidad de sectas, o sea, cantidad de religiones, como les llaman, ¿sí? Pero Jesucristo lo que quiere es una iglesia unificada, una iglesia viva, una iglesia que vivamos en comunión los unos con los otros, donde no hayan divisiones de ninguna manera, o sea, quiere, donde no hayan diferencias de lengua, de nación, o sea, somos una sola iglesia. Y el día que Jesús venga por su iglesia, va a venir por la iglesia unificada, no va a venir específicamente por una secta, una denominación o una religión, no. Él va a venir por su iglesia, ¿sí? Por aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos hemos convertido, ¿sí? Él va a venir por nosotros, o sea, por una iglesia que es su iglesia, ¿sí? De la cual podemos llamar iglesia universal, o sea, la iglesia de Jesucristo es una iglesia universal, ¿sí? Pero también existe algo que podemos denominar como la iglesia local, que es, digamos, las iglesias que hay en una ciudad, en una población, en un barrio, es una iglesia local, formada por grupos de creyentes que se reúnen en un lugar determinado para allí servir al Señor. O sea, como nuestra iglesia, como el Centro Misionero Bethesda. Somos una iglesia local, somos una iglesia ubicada en un barrio, en un sitio, en un sector de la ciudad. Desde allí servimos al Señor, servimos a ese sector de la comunidad. Desde allí tocamos muchas vidas, salimos, evangelizamos, se predica la palabra en el templo, traemos gente al templo para que venga y conozca del Señor, conozca de la palabra, transforme su vida, sean bautizados, sean renovados, sean familias transformadas. Entonces, tenemos una labor como iglesia local. Amén. Entonces, es de destacar que el término iglesia no designa jamás un edificio, lo que les decía, o sea, el término iglesia o sea, no habla acerca de una edificación como tal, de un edificio, ni un lugar de culto, ni un lugar específico. O sea, un ejemplo, si nosotros tuviésemos que irnos del lugar donde nos congregamos en este momento, o sea, podemos ir a otro lugar, inclusive puede ser en campo abierto, en un lote, qué sé yo, donde haya un techo de plástico, como sea. Pero lo importante es que como la iglesia o sea, la iglesia de Cristo somos nosotros, o sea, puede que no nos congreguemos allá en el templo donde estamos congregándonos en ese momento y nos congreguemos en otro lugar y sigue siendo la iglesia de Cristo. O sea, no quiere decir que, ya la iglesia, no, allá era el templo, el lugar donde nos congregábamos. Ahora no podemos irnos a otro lado, pero seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. En los tiempos de Jesús, o sea, digamos, Jesús caminaba por todos esos sectores donde habla el Nuevo Testamento y habla acerca de la vida de Jesús, o sea, donde se paseaba, donde caminaba por todos esas ciudades, esos sitios. Entonces, y él iba en su peregrinar, se posaba en ciertos lugares y de allí predicaba y luego se levantaba nuevamente sus carpas y continuaba su caminar y su peregrinar. Iba predicando el evangelio y la iglesia le seguía, pero no había un lugar específico. Él no tenía un lugar específico donde estaba allí, donde la gente iba a reunirse, sino donde estaba en ese momento Jesús, allí estaba su iglesia. Esa era su iglesia. Amén. Es de destacar que el término iglesia, como les digo, no designa un edificio, ¿sí? Entonces, ¿quiénes conforman la iglesia de Jesucristo? ¿Sí? ¿Quiénes conforman la iglesia de Jesucristo? Entonces, la iglesia está conformada por, número uno, todos aquellos que han nacido de nuevo. O sea, realmente es necesario nacer de nuevo para poder hacer parte, para poder ser partícipes de la iglesia de Jesús. ¿Sí? Aquellos que han nacido de nuevo y que creen que Jesús es el Hijo de Dios y le han aceptado como Señor y Dios de su vida. ¿Sí?
como único y suficiente Salvador. Entonces yo reconozco que Jesús murió por mí, lo reconozco como único y suficiente Salvador y todo lo que ha hecho por mí. Entonces yo hago parte ya de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Y tengo el anhelo y el deseo y la confianza de que cuando Él venga por su iglesia, yo me iré con Él. Entonces cada uno debe tener esa convicción. O sea, mi vida ha sido transformada y yo ya hago parte de la iglesia de Jesucristo y Él vendrá algún día por nosotros. Amén. ¿Quiénes más conforman la iglesia de Jesucristo? O sea, los que cumplen sus mandamientos. Pues es necesario, lógico, caminar, andar, vivir de acuerdo a los mandamientos de Jesucristo para poder ser llamados, poder tener el privilegio de ser llamados sus hijos, para poder tener el privilegio de decir, o sea, yo hago parte de la iglesia de Jesucristo y aún más importante, para poder tener claro de que cuando Él venga, yo hago parte de ese rebaño que nos iremos con Él, ¿sí? Entonces, cumplir sus mandamientos, aquella persona que cumple sus mandamientos. ¿Quiénes más? Los que perseveran en su doctrina, o sea, lo que estamos haciendo en este momento. O sea, perseveramos en el aprendizaje de la doctrina de Jesús, en las enseñanzas, en las palabras de Jesucristo, en las palabras de la Biblia, en las palabras que Dios nos da. O sea, perseveramos en esa doctrina, ¿sí? Meditamos de día y de noche en la doctrina, en la palabra del Señor, en oración continua, perseveramos en las cosas de Dios. Esos somos quienes pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la relación entre Cristo y su iglesia? O sea, hay una relación muy importante y es una relación muy estrecha. Por eso habla de que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de esa cabeza. O sea, nosotros somos guiados por esa cabeza y nos movemos en dependencia y en voluntad a esa cabeza que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, Dios quiere que su iglesia camine con Él, de la mano de Él, de tal modo que el mundo llegue a conocer por medio del testimonio de Él, por medio del testimonio de Jesucristo y por el medio del testimonio de ella. ¿De quién es? ¿De qué ella? De la iglesia. O sea, nosotros tenemos una cabeza, caminamos con Él, pero el mundo conoce a esa cabeza, a Jesucristo, conoce al Señor a través de nuestras vidas, del testimonio que demos nosotros como su iglesia. Por eso es necesario, por eso hablábamos ahorita, es necesario cumplir sus mandamientos, perseverar en su doctrina, haber nacido de nuevo. Por eso hay, digamos, unos requisitos para poder pertenecer a la iglesia de Jesucristo, pues para que podamos dar testimonio. ¿Sí? El testimonio es el principio fundamental o la parte fundamental para poder que mucha más gente venga aquí al redil, o sea, que vengan aquí a la gran invitación, a la gran cena, o sea, que puedan venir a compartir con Jesucristo, que puedan aprender y entregar sus vidas a Jesús. O sea, es necesario que demos testimonio. Entonces, para que lleguemos a ser esa clase de iglesia es necesario comprender quiénes somos en relación con Cristo. O sea, yo tengo que entender, tengo que tener claro. O sea, para poder ser embajador yo tengo que saber cuáles son mis funciones para lo cual me llevaron, me guiaron, me enseñaron o me mandaron para ser embajador. Y nosotros, usted y yo somos embajadores de Jesucristo. Sí, tenemos que tener claro eso. Entonces, tenemos que cumplir también unos requisitos para ser esos embajadores, tener esa relación con Cristo. Entonces, Cristo, tenemos que tener claro que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es lo más importante. O sea, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Nosotros dependemos de Él. Amén. La iglesia es el cuerpo terrenal de Cristo con muchos miembros y Él es quien le da vida. O sea, la iglesia somos nosotros, muchos miembros. Como les decía ahora, o sea, cada dedo de esta mano es diferente. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un nombre diferente. ¿Sí? Si tú no tienes alguno de estos dedos, no hay la función normal que debe tener la mano. ¿Sí? Si a ti te falta un dedo, el dedo pequeñito del pie, pierdes equilibrio. Y científicamente está comprobado. Entonces imagínate, y uno puede decir, ese dedito chiquitico allá como que, o sea, si Dios lo puso allí, es porque es miembro fundamental de nuestro cuerpo. Como les decía, o sea, nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos una función fundamental en ese cuerpo, en la iglesia. Y Él es quien nos da vida. O
sea, Él vivifica nuestra vida, vivifica nuestro cuerpo, vivifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para poder dar de lo que tenemos, de lo que Él mismo nos da. Amén. Cristo es el fundamento de la iglesia. O sea, la iglesia está fundamentada en Jesucristo. Él es el fundamento importante, principal. O sea, sin Jesucristo, sin Cristo, no habría iglesia. Sin Cristo, si nosotros no estuviésemos fundamentados en Él, pues esto no se llamaría iglesia, se llamaría otra cosa, bueno, qué sé yo, ¿sí? Otro, la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, tenemos que estar sujetos a Cristo. Todos los asuntos de la iglesia deben ser colocados bajo su liderazgo y su autoridad. O sea, por eso nosotros somos cristocéntricos, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que girar en todo momento, en toda ocasión, en torno a Jesús. Amén, mis hermanos. Cristo edifica su iglesia y coloca a los miembros según su voluntad. O sea, según la voluntad, entonces Él designa pastor, evangelista, intercesor, ministro de alabanza, bueno, qué sé yo, o sea, tantas funciones de la iglesia y todas son muy importantes y de acuerdo a su voluntad, Él tiene un llamado para usted y para mí. Amén. La iglesia pertenece a Dios, o sea, Dios es el dueño de la iglesia y ha mandado a Jesucristo como a su Hijo como la cabeza. Fue comprada por la sangre de Cristo, Él nos compró a nosotros, su iglesia nos compró a precio de sangre. O sea, ¿cuánto valemos nosotros? Nosotros valemos una vida que fue entregada en la cruz del Calvario, una vida que fue azotada y fue desangrada por nosotros. Eso valemos nosotros. Y Cristo compró, Dios compró a la iglesia, nos compró a nosotros a precio de sangre a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia está en misión por Cristo en el mundo, realizando el propósito redentor de Dios. Somos colaboradores de Dios. Nosotros somos, o sea, tenemos una misión y es ir, por eso vuelvo y cito, y por tanto ir de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándoles todas las cosas, ¿sí? Entonces, ese es el gran propósito, esa gran comisión. Cristo es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro principal, nuestra cabeza principal. Amén, mis hermanos. Entonces, hasta aquí los voy a dejar. La próxima clase vemos el punto 4. Espero mediten en esta palabra, empiecen a entender, vuelvo y les digo, a meditar sobre la iglesia que somos nosotros, cómo debemos trabajar nuestra vida para que podamos ser piedra fundamental y no piedra, cualquier piedra, sino una piedra fuerte, inamovible para este cuerpo, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Dios les bendiga. Espero tengan un fin de semana excelente, bendecido. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Bendecidos, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.